¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, gusto en saludarles. ¿Cómo están el día de hoy? Buenas tardes, Licenciada, Víctor. gusto saludarlo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo Buenas está? Mucho tardes. gusto. Hola, Wendy. Hola, Jennifer. Hola, Buenas tardes. Abel. Valencia, no hemos platicado. Su nombre se me hace un poco peculiar. Me lo dicen muy seguido, licenciada. Sí, ¿verdad? Mire, y es primera vez que lo escucho. Valencia, yo creo que se equivocaron en el RENAP y así quedó. No, fue con toda la intención, licenciada, no sea mala. No, son bromas. Es que, pues, se me imagina Valeria o algo así, ¿no? Pero no, fue intencional, Valencia. Sí, se Vaya. tardaron en colocármelo. Bueno, mucho gusto. Compañeritos, ¿cómo estamos con la presentación? Ya listo, licenciada. Vaya. Por favor, Andreita, ¿está por ahí? Vamos a esperar a Andrea. Si tienen, perdón, descargaron la presentación, pueden compartir ustedes para que vayan corriendo a su ritmo, por favor. Claro. Vale. ¿Están completos según el listado que les compartió Andrea? Lick, buenas tardes. Yo creo que todavía falta que vengan, que entren todavía a la reunión. Todavía creo que faltan unos compañeros. Sí, lo que sucede es que se nos va el tiempo a ustedes. Para ustedes mejor porque solo hasta donde lleguemos de contenido, hasta ahí va a llegar el examen, ¿verdad? Hasta el día de lo que veamos el día de mañana. Pero necesitamos seguir avanzando un poquito. Bueno, yo digo que damos a las 4:05 empezamos, ¿sí? Claro. Hola, licenciada, buenas tardes. Disculpe que entré hasta hace un ratito. Había tenido un bajón de luz y de sistema eléctrico, pero ya estoy aquí. Vaya, Andreita, muchas gracias. Entonces, damos inicio, compañeritos, por favor, con los que están presentes, ¿verdad? Claro, licenciada. Muy buenas tardes, licenciada, compañeros. A nosotros como grupo número 5 nos tocó darle continuidad a la presentación que el día de ayer la licenciada muy amablemente nos estaba compartiendo. En este caso, estaríamos iniciando desde el discurso forense.
A ciencias ciertas, el discurso forense se integra de una serie de razonamientos que se pronuncia frente a un auditorio, con el único fin de convencerlos, persuadirlos o ilustrar el mismo deleitándolos. ¿Qué es lo que esto nos quiere decir? Al momento de que nosotros estamos enfrente de una persona o bien de varias personas, tenemos que dar un discurso tal vez, por decirlo de esa manera, muy elocuente, convincente, empujar a las personas o hacer creer a las personas de lo que nosotros estamos queriendo transmitir el mensaje. Porque no es tan fácil poderle decir a una persona, mira, cree en mí, si en realidad, yo no me preparé, yo no conozco el tema, no estoy empapado del tema, y por ello mismo tal vez no mencionar muchos tecnicismos. En nuestra carrera nosotros podemos hablar tanto como se certifica lo conducente, mira, llegó un previo, vamos a hacer un plazo, cuando realmente las personas en general, se podría decir de esa manera, no conocen de esos términos. Por ello mismo, si les hablamos de esa manera, se pierde el interés de las personas de poder entendernos realmente. Por ello mismo, de que si nosotros les hablamos tal vez un poco más coloquial, ellos ya podrían tomar en consideración las palabras que nosotros le estamos diciendo. Como bien decían en el juzgado en un momento, yo como abogado litigante tengo que hacer creer a mi patrocinado de que él es inocente o que yo lo voy a defender hasta las últimas instancias. Pero si ni mi patrocinado lo cree ni yo lo creo, entonces desde ahí se forma el ¿será que sabe? ¿Será que no sabe? Entonces ya queda mucha tela de duda en ese aspecto. ¿Cuál es la finalidad de este manejo de la oratoria forense? No tener tal vez como miedo a hablar en público. Lamentablemente, como lo dice el dicho, como te ven te tratan. Si yo llego con un suéter, con un short a una audiencia, definitivamente no me van a tomar en serio, aunque yo tenga 1001 diplomas o títulos, no lo van a hacer de esa manera. Entonces, si lo hacemos como muy apagado al momento de estar haciendo una presentación en relación a las personas, sin darles como esa pequeña motivación o ánimo de que nos entiendan, hasta se vuelve muy monótono, a los 10 minutos ya me dio sueño, no les di un pequeño descanso, un pequeño break para que ellos pudieran tomar un respiro, hacerles preguntas al azar a las personas para integrarlos en mi plática, para que ellos estén tal vez como un poco más despiertos al momento de estar de esa manera. Asimismo, el discurso forense, el medio más idóneo para la exposición y transmisión del conocimiento de las ramas o esferas del saber, era lo que les mencionaba anteriormente. No puedo yo hablar de un tema si no lo estudié, no lo investigué, tal vez no me preparé. Entonces, siempre en el público o en las personas hay una persona que tiene una pregunta que lo puede hacer a uno dudar. Si yo no conozco el tema y esa pregunta me baja a mí el conocimiento, por decirlo de esa manera, entonces automáticamente las personas pierden el interés porque van a decir, solo está hablando por hablar, pero no conoce de este tema. Asimismo, en las expresiones, recalco, de que se utilizan, no podemos hablar con tecnicismos, aunque bien como lo mencionaba la licenciada, no podemos decir, me toca en el juzgado, sino que ante esta judicatura, inclusive cuando uno realiza un memorial, ya sea laboral, penal o civil, siempre se tiene que uno dirigir de la manera correcta, pero si a mi patrocinado o patrocinados yo les hablo de esa manera, definitivamente no me van a entender. Esta es una gran capacidad que uno tiene que tener o poder ir desarrollando para que las personas puedan interpretar o bien conocer realmente de lo que nosotros estamos hablando, para que podamos hacer un poco más monótonos la comunicación, ya sea con una persona o con cientos de personas, dependiendo del tema. Gracias, licenciada. Mi compañera ahorita seguirá con la exposición. Excelente, Ronnie. Muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciada. Hay dos tipos de objetivos para obtener un éxito en discurso.
está el auditorio y el orador. El auditorio es lugar que escuchen al orador y despertar la curiosidad sobre el orador que le está transmitiendo. Y el orador es el que se encarga de una buena acústica, donde el objetivo principal es aquel que el orador sea escuchado claramente en todo lugar. En la parte del discurso, el exordio es la parte inicial de un discurso, donde el orador busca captar la atención del oyente y establecer la credibilidad y representar el tema de discusión. También está la proposición, es una declaración que representa el tema central y la proposición del orador, donde defiende lo argumentado. La confirmación es un discurso donde es la parte donde el orador representa los argumentos que respaldan su proposición. Y por último tenemos el epílogo. Normalmente este se hace presente en la parte final de un discurso, ya sea donde el orador concluye y resume los puntos de vista principales y representantes. Eso es todo, licenciado. Gracias, Adrián. Siguiente. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Mi nombre es Doña Patricia Hernández. Pues vamos a hablar primeramente de los tipos de discurso. Tipos de discurso. Tenemos, de momento vamos a comentar 4 tipos de discurso. Está el legal, que es el que realmente nos interesa, que es el que es dirigido hacia el juez, a la audiencia, porque hay audiencias públicas. Entonces nosotros debemos de tener muy buen dominio en cuanto a podernos dirigir al público, a que nos vean la palabra sería seguros de sí mismo, a que nuestra exposición oral sea clara, precisa, ordenada. Bueno, vamos a pasar a lo que es el discurso político, religioso y comercial. Luego, vamos a hablar de lo que es la retórica. Voy a ser un poquito rápida por el tiempo, ¿verdad? Que nos apremia, y si no, pues no avanzo. La retórica es el arte de decir bien, el arte de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar o persuadir o conmover. Cuando hablamos de deleitar, persuadir o conmover, aquí entraría en juego lo que son los elementos lingüísticos. Cuando hablamos de los elementos lingüísticos en la parte oral, entran lo que son las emociones. Por ejemplo, si usted desea hacer enfático, todo su gesto corporal debe ir inclinado hacia ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Y luego cuando hablamos de lo que es convencer, persuadir, que es aquello que nosotros queremos que nuestra audiencia al final de nuestro discurso nos sea convencida de lo que nosotros le estamos hablando. Conmover, esto ya es en otro tipo de, ya no sería tanto en lo que estábamos hablando de lo que es la parte legal, o en el caso de ciertos juicios que en otros países utilizan otro tipo de juicios, ¿verdad? Entonces ahí sería de conmover al resto de las personas, ¿verdad? Luego hablamos de la retórica, que también es la definida en la teoría de la composición literaria y la expresión hablada. Cuando hablamos que es una composición literaria, podemos decir que la exposición hablada es aquella que nos permite comunicarnos de una manera clara y precisa, ¿verdad? Y luego decimos también que es conocida como el arte de hablar y el arte de decir. Aquí entra en juego mucho nuestra dicción vocal, ¿verdad? Porque en este caso, pues eso ya sería algo físico. Dice, para Georgias, el filósofo sofista, retórica es la capacidad de persuadir con los discursos a los jueces en un tribunal de justicia o a los consejeros en el consejo de asambleas, sería también a cualquier otra reunión de ciudadanos. En este caso hablamos también mucho lo que lo utilizan los políticos. Ese es el tipo de discurso que el político utiliza. Como yo les decía, hay
regresando a la primera diapositiva, que hay 4 tipos de discurso, que está el legal, el político, el religioso y el comercial, como decía la licenciada. Entre más fuerte hablen, no significa que le van a escuchar mejor. En el discurso religioso utilizan mucho eso de hablar muy fuerte, de utilizar las manos. Es otro tipo. En el tipo comercial es como más alegre, más ameno, como lo que ella nos ponía a hacer de canten mayonesa. Entonces era como un tipo más ameno, ¿verdad? Disculpen que voy a cortar acá, pero no es porque ya no quiera hablarles, que me encanta hablar, pero es porque necesitamos pasar con nuestro siguiente compañero. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes, licenciada. No sé si me logra escuchar. Sí la escuchamos. Sí se oye. Muy bien, a mí me tocó hablar Carly. también sobre la retórica y aquí comentan de que Aristóteles se sostiene que la retórica puede ser un buen retórico sin siquiera estar consciente de ello. Yo busqué también una definición sobre la RAE para poder adentrarnos un poco más sobre la retórica y aquí comenta que la retórica es el arte de dar eficacia al lenguaje, ya sea hablado o escribiendo, para poder persuadir, para poder conmover o para poder deleitar a las demás personas. Entendemos que esta es una disciplina que se dedica a la construcción de discursos para poder persuadir a los demás y a la teoría de cómo es que se logran los objetivos que tenemos nosotros en mente. También aquí es donde podemos argumentar y podemos sostener los argumentos ya dichos y también las afirmaciones, ya sea para defender o también para acusar dentro de un juzgado. Las diapositivas también indican que puede hacerse de forma irreflexible. Irreflexible significa que la persona se mantiene firme y constante con los argumentos ya anteriormente dichos. O también indica que puede ser por carácter. La esencia venete sedi, como lo indica Quintillano, es la ciencia del buen decir. Quiere decir que en la construcción de discursos persuasivos o también pueden ser eficaces. También los romanos hablan de la retórica docens o retórica utens. Estos son términos que se refieren a la investigación y docencia de la retórica y a su aplicación programática y reflexivamente. Perdón. Y este conocimiento se adquiere mediante el ejercicio y también la práctica. La siguiente diapositiva nos indica y nos habla sobre los recursos de la retórica. Uno de esos puede ser los recursos fónicos. Fónico pertenece a la voz, a los sonidos que nosotros podemos transmitir y a la forma en la que decimos las cosas y también las pronunciamos. La alineación es la repetición de un fonema. Un ejemplo que da aquí la licenciada dice: Solares solo sabe agua, mami mimica. Lo que tienen estas palabras en común es la repetición de los sonidos, ya sea consonantes o no, en una o más palabras cercanas. La alineación, para hacer también que me puedan comprender un poco más, es utilizada para la realización de poemas o también de canciones, donde podemos escuchar y podemos persuadir de que hay muchas conjugaciones de palabras. La onomatopeya es un intento de imitar sonidos de la realidad. Aquí podemos poner un ejemplo como: un gato hace miau, un perro hace guau, un pollito hace pío. Y esa básicamente es la onomatopeya, para que me puedan entender en pocas palabras de que es la conjugación de también las mismas palabras o la repetición de querer imitar a un animal o a alguna cosa. La paranamancia es vincular las palabras formalmente muy similares, aunque con significado distinto. Un ejemplo podría ser puerta, puerco, puerto, que son 3 palabras distintas, pero que a su vez suenan muy similares por la forma en la cual se dicen. También uno de los ejemplos que brinda la licenciada dice: cuida tu vista en serio, no en serie, la cope a tope. Aquí también podemos referirnos y poder hablar sobre la rima, y indica que es tanto su variante asonante como sobre todo la consonante. Ejemplo sería: del caserío me fío, sería del galpero, famosa en el mundo, del mundo entero. O también podemos citar o podemos dar ejemplo el trabalengua de los 3 tristes tigres. Yo creo que eso generalmente todos lo conocemos, de 3 tristes tigres, tragan trigo en intrigar. Es la combinación y la rima de palabras y la conjugación de ellas. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada. Yo le vengo a hablar sobre lo que son los recursos morfosintácticos.
Empezamos con lo que es elipsis, donde se omite un elemento de la estructura como el verbo, como por ejemplo Alfa Romeo, la pasión de conducir. Tenemos también lo que es la anáfora, se puede notar la repetición al comienzo de algunas oraciones, por ejemplo, así se come en América, así se baila en América, así se fuma en América. Entonces podemos ver ahí que son las mismas palabras que se repiten, pero en distintas oraciones, ¿verdad? También tenemos lo que es la epífora. Aquí, a diferencia de las anteriores, se repite una palabra, solo que esta vez al final de la oración, como por ejemplo, para viajar bien, llegar bien y quedar bien. Seguimos con lo que es la anadiptosis. Aquí podemos ver que también se repite una palabra, pero esta va al final de una frase y seguido de otra. Por ejemplo, la buena mesa es la debilidad de don Carlos. Don Carlos, el vino de mesa. Entonces, podemos ver ahí que al final de la mitad de la oración, dice don Carlos, siguiendo con don Carlos, ¿verdad? Entonces, podemos ver ahí lo que es la anadiptosis. Seguimos con la epanadiptosis. Vemos la misma repetición de las palabras, solo que aquí es al comienzo y al final de una frase. Por ejemplo, fino laína, imposible beber algo más fino. Seguimos con el accidentón. Esto es más diferente a las anteriores, ya que en esta se hace la supresión de las conjugaciones entre las frases para dar sensación de dinamismo. Por ejemplo, vuele, navegue, conduzca, viaje con Euroassistance. Seguimos con la tautología, que es la definición en la que un concepto se remite a sí mismo, por ejemplo, el único que es único. Paralelismo, vuelve a repetir de la misma estructura sintética en dos o más frases, por ejemplo, el placer de conducir, el placer de viajar. Y terminamos con lo que es el poliptoptón, uso de palabras que comparten el mismo lexema, por ejemplo, haz un buen uso, no un abuso. Gracias. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó explicar lo que son los recursos de la retórica, los recursos semánticos. Son aquellos recursos que manipulan el significado y el sentido de la palabra en la oración. Son 11 recursos que vamos a ver. El primero de ellos es la hipérbole, que es la exageración. Madrid, escenario del mundo. Me muero de hambre. La polisemia, que son juegos con los diferentes sentidos de una palabra. Estas deben de ser comprendidas en su contexto, como por ejemplo, ratón. Puede referirse tanto a un animal como a parte del equipo de una computadora. Un banco, que puede referirse a una entidad financiera como un banco para sentarse o un banco de peces. De ahí tenemos lo que es la paradoja, que es la unión de ideas antagónicas. Los opuestos tienen una relación de sentido. Una de las más célebres frases es la de Sócrates. Solo sé que no sé nada. Otra famosa frase es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? De ahí tenemos la sinestesia, que es la transferencia de significado de un sentido a otro. La música tiene otro color. Es una noticia amarga. Un corazón negro. La antítesis, que es la contraposición de ideas o una oposición entre dos expresiones. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Pablo Neruda. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Rubén Darío. Se puede confundir la paradoja con la antítesis, pero la diferencia radica en que la antítesis tiene la intención de trazar un plano de diferenciación entre opuestos, mientras que la paradoja, los opuestos tienen además una relación de sentido. A continuación, con la sinonimia, es el uso de palabras con significados equivalentes. Es una relación semántica.
los conocidos sinónimos: fuerza, potencia, poder. Loco, demente. La comparación. A diferencia de la metáfora, hay un nexo comparativo. Establece una relación de semejanza entre dos elementos a partir de una característica en común. Es dura como el acero. Está tan feliz como pez en el agua y está furiosa como un volcán. La metáfora. Se traslada el significado propio de una palabra a otra. Se designa a un objeto mediante otro gracias a una relación de semejanza. O sea, se utiliza para referirse a algo sin nombrarlo explícitamente. Está en las nubes. El tiempo es oro. Lo tiene bajo la lupa. La metonimia. Nombra de una cosa con el nombre de otra, con lo que lo guarda una cierta relación de causa y efecto. Es un mecanismo de sustitución. No tengo el estómago para ver esto. La alegría de la casa acaba de llegar de la escuela. La famosa ironía. Dar a entender lo contrario de lo que se dice. Menos mal te hice caso. Soy tan inteligente que a veces no entiendo una palabra de lo que digo. Valoro mucho tu comentario. Y por último tenemos lo que es la personificación, que es atribuir a objetos rasgos humanos. El sol me besó en las mejillas. La suerte nos sonríe. Los dejo con la siguiente compañera. Muy buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, compañeros. Yo creo que aquí se aplicaría mucho lo de la retórica, ¿verdad? Compañera y cuando es un compañero, ¿verdad? Entonces, para hacer alusión, la retórica jurídica, vamos a retomar algún concepto inicial que teníamos, el de la RAE, ¿verdad? La retórica es el arte de hablar o escribir de manera eficaz y convincente para deleitar, persuadir o conmover. En muchas ocasiones, esta parte de la retórica, y vamos a tomar el primer párrafo, dice, es la construcción de un enunciado legal realizadas dentro de un juicio. Muy importante esto, porque incluso en esta oportunidad tuvimos nosotros a bien tener una simulación de un juicio en un voluntariado, y donde muchas veces se determinaba demanda defectuosa por no tener bien claro el hecho del cual nosotros estamos buscando, ya sea resguardar a nuestro cliente o bien nosotros el tratar de restituir el derecho que bien se le está afectando, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy, muy importante. El segundo párrafo dice, las partes del juicio lo que tienen en común es la materialidad del lenguaje, de la ley y de los hechos. Esto mucho se ve en la defensa material y la defensa técnica, en la exposición de los mismos, ¿verdad? Esto es el corpus jurídico que regula la disputa en un conjunto de signos comunes entre ellos, pero en este conjunto de signos adquiere sentido cuando desde sus intencionalidades procesales las partes construyen el sentido de estos signos comunes. Ahí ya sabemos que cada una de las partes, como bien lo había mencionado mi compañero anterior, cuando les da la duda, si en un caso usted está defendiendo, el darle a usted esa parte positiva de decirle, mira, yo te aseguro que vas a salir, ¿verdad? Pero hay mucho juega en este proceso la ética jurídica, porque muy bien decían otros compañeros, hay abogados que dicen, yo te saco, no importando que seas el culpable, pero ya corresponde dependiendo de los principios del abogado, el cual va a estar ejecutando o llevando ese caso. Es muy importante en este segundo párrafo el llamar la oratoria. ¿Por qué llamar la oratoria? Porque dice que perteneciente a lo relativo de la retórica, la elocuencia del narrador a la hora de relatar esos hechos, cómo nosotros vamos a tener que tratar de expresarnos de forma efectiva delante de la persona que sería en este caso el juzgador, ¿verdad? Para nosotros convencer y hacer nuestra verdad la sólida de cómo sucedieron los hechos. En el tercer párrafo dice, de la misma manera los hechos del juicio son un conjunto de signos con diversas funciones lingüísticas, tales como la
narración, la descripción, la explicación, que serán relacionadas, organizados y valorados desde las intencionalidades procesales de las partes. Ahí demostrar nosotros ya sea la veracidad de nuestros hechos al momento que nosotros logremos convencer a nuestro juzgador, ¿verdad? Muy bien. Voy a ir a la siguiente diapositiva. El discurso jurídico litigioso de las partes construye paradigmas desde las cuales resuelve los problemas del juicio. Acá nosotros tenemos que tener bien claro que ese discurso va a ir enfocado a un solo fin, que es tener nosotros esa sentencia a favor de nuestro cliente, ¿verdad? Donde nosotros podemos apreciar al momento de que cada una de las partes en el proceso ha tenido su momento de exposición de hechos y, como bien sabemos, para alcanzar una sentencia a favor, ¿verdad? En el punto número 2 de esta diapositiva, por paradigmas entendemos, nos muestran ahí todas las constelaciones de creencias, valores, técnicas que comparten los miembros de una comunidad, las cuales permiten resolver problemas de la misma manera. Yo creo que es muy interesante esta parte porque un paradigma busca resolver ese problema, pero nosotros muchas veces debemos de entender que el derecho nace de un derecho consuetudinario, que es con base a la costumbre. Entonces, yo creo que desde los tiempos más remotos hemos tenido esa posibilidad de nosotros de buscar una solución a través del diálogo y en esta oportunidad es a través de las leyes jurídicas, ¿verdad? Por tanto, vamos al tercer párrafo, por tanto, la intencionalidad de las partes en un juicio de distinta, los discursos de cada una de las partes se oponen, se enfrentan, pero fundamentalmente proponen soluciones de diversos problemas, juicios porque se constituyen desde paradigmas diferentes. Esto yo creo que mucho lo podemos enfocar al momento en que dos personas van a contraer matrimonio, ¿verdad? Cada uno tiene un momento de cómo llevar su vida y al momento de compartirlo con otra es donde empiezan a llegar yo digo como un tira y afloja, ¿verdad? A jalar, yo cedo en esto, tú cedes en esto y llevamos una convivencia efectiva. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y licenciada presente. Sobre el tema de la argumentación. Esta es una actividad que consiste en presentar razones a favor o en contra de un hecho, con la finalidad de convencer a los juzgadores sobre la teoría de un caso. Por esto mismo es fundamental para los abogados y los jueces, ya que se logra determinar un resultado de un litigio. Hay argumentos lógicos y persuasivos. Estos se usan dependiendo del asunto y las circunstancias en las cuales el orador va a crear y componer su discurso. Por ejemplo, los argumentos lógicos se dan a base de premisas y conclusiones, ya que se utiliza para demostrar, representar o refutar una idea principal y darle sumamente una justificación, ¿verdad? Y los argumentos persuasivos son declaraciones que buscan convencer en hacer o creer que las personas crean de esta situación, como por ejemplo el discurso de los políticos. Siguiente diapositiva, por favor. También se toma en cuenta el caso de los procesos judiciales, ¿verdad? Que establecen una historia y un hecho en concreto. También se da a base de los jueces, que estos van creando una exposición conforme se dando los casos en concretos, y de esto se origina la demanda y los memoriales, que de estos ambos hay una regla que se le denomina las 3C, que se basa en cronología, cóndor y claridad. La cronología, como bien sabemos, es una línea de tiempo en la cual la persona que va a crear y va a discutir los hechos, va a crear una línea del tiempo, ¿verdad? Como decimos, para poder llevar a cabo una justificación. El cóndor es hablar con total candor, es hablar con total sinceridad, y esta persona tiene que hablar sobre lo bueno y lo malo que está sucediendo. Y la claridad, como bien sabemos, es una forma de hablar correcta y adecuadamente. Gracias. La argumentación jurídica es la más importante herramienta en la que se disponen los abogados, jueces y juristas para hacer una tarea. Argumentar deseos luego de dar las razones. ¿Esto qué quiere decir? De que a la hora de presentar un caso dentro del juzgador, tanto como jueces
abogados, defensores o acusadores siempre tienen que tener una argumentación válida para lo cual se está juzgando, con todo lo que tenga que ver con los hechos del caso y dar siempre prioridad a lo que se le demanda dentro del caso. Solamente se le puede dar una argumentación con base a la ley y no en base a suposiciones ni a hipótesis dentro de ellos. En el segundo párrafo nos dice, al momento de nuestra argumentación jurídica es importante establecer primero la naturaleza del caso y la brevedad de sus antecedentes, es decir, la historia del caso como una manera de facilitar la tarea al tribunal. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que dar los hechos anteriores o desde el inicio de todo lo que se encuentra dentro del caso para establecer hasta el momento donde se estipula todo lo que el juzgador va a juzgar y dar sus argumentaciones fundamentadas para lo cual ya sea defender al acusado con la ley y facilitarle una forma de conciliación dentro de. En el tercer párrafo dice, es la esencia para los jueces una buena exposición de los hechos, pero ellos se dicen que es un caso cuyos hechos han sido bien referidos, es un caso ya más de la mitad del veredicto. ¿Qué quiere decir eso? Que lleva más de estos argumentos se tienen que dar más allá de la mitad del caso y siempre se estipulan dentro de lo que es el debate y el juicio. En estas argumentaciones se tienen que ser 100% válidas dentro del juzgador con los hechos expuestos anteriormente. En conclusión, en las diapositivas se nos explica que tiene que haber primero una buena sintonía en la voz, no faltarle respeto a los juzgadores, ni a las personas defensoras, ni a los acusados, tener una buena forma de hablar, una buena lógica jurídica y un buen léxico jurídico, que es lo que determina cómo se puede representar a un caso. También en esta argumentación jurídica es una buena forma y empaparnos bien de los hechos que se tengan que representar dentro de los juzgados y de los frente de los jueces o tribunales correspondientes. Paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes, licenciada. Pues le voy a dar continuidad a lo del tema de la argumentación jurídica. Y pues una de las conclusiones es que la argumentación, o sea, todo lo que nosotros hablamos frente a un juez, pues debemos de tener ahí sí que tratar la manera de convencerlos, ¿verdad? De lo que se está hablando, porque si no tenemos una buena jerga, como le llamamos, no nos vamos a dar a entender de lo que de lo que estamos hablando, ¿verdad? Del tema que se está hablando. No la escuchamos, José. José Oliva. Es mi señal, compañeros, ¿me escuchan ustedes? Fuerte y claro, licenciado. No, Leida. Sí, se oye, creo que a él se le fue el internet. Sí, qué raro. Se le fue el internet, ¿verdad? Sí, así parece. Sí, yo creo que sí, porque estaba dentro de su auto. Ya se unió. ¿Hay alguien más pendiente? No, licenciada, con él terminábamos. Él iba a dar una conclusión de todas las diapositivas. Sí, pues, ya solo vi que se quedó quieto. Pero no sé. Bueno, Sí, se quedó sí, yo como creo que congelado, se le tal vez fue el el internet lo internet. perdió.
Sí, yo creo que que eso se fue lo que le unió, pasó. se volvió a salir. Bueno, bueno, en general, sí, José, ¿está por ahí? Sí, licenciada, perdí conexión. Es que me tuve que venir al parqueo. Y aquí ¿Te no hay quedaste mucha sin? señal. Va, Sí, a ver. licenciada, como le decía, ¿verdad? Yo creo que el tema de la argumentación es muy importante para nosotros, ¿verdad? Porque pues si no encontramos la manera de convencer en este caso al juez, literalmente no nos vamos a dar a entender, o sea, no vamos a darle solución al caso, ¿verdad? Entonces creo que debemos de tener una buena argumentación. No necesariamente nos tenemos que aprender como dicen las leyes, ¿verdad? Las tenemos que tener de memoria. Sino que debemos de tener una buena... ¿Cómo le podemos llamar? Es que estoy un poco nervioso. No se ponga nervioso. Ay, no encuentro la palabra. Un buen manejo de leyes, compañero, ¿te puedo ayudar? Podría ser en este caso Ujú. un buen manejo de leyes. Se le podría llamar la facilidad de palabras también. Así es. ¿Y luego? Ya no sé, licenciada. ¿Cómo cierra esta presentación de grupo? No le sabría decirles ya. José Oliva, Andreita, vuelve a participar. Gracias. Bueno, como ya ve que no nos da tiempo son tantas personas, prácticamente va a haber una participación nada más por cada uno, ¿verdad? O sea, una sola ocasión. En el caso de José Oliva, pues vamos a tener que volver a participar. Vamos a tener que darle intervención nuevamente en otra ocasión con otra actividad, no por los puntos, compañeros, ¿verdad? Porque realmente yo sí considero que ustedes van a realizar un excelente examen. El contenido no es complejo. Hay mucho de lo que es el sentido común. Si ustedes pueden ver ya esta presentación que ustedes tienen en pantalla, el día de hoy Andreita la va a estar subiendo a Classroom para que ustedes ya empiecen a la lectura y ya solo quede pendiente lo de mañana, ¿verdad? Pero no es les decía, no es por los puntos que ustedes van a tener por participar, sino que es para que ustedes vayan, pues, familiarizándose con este tipo de eventos, porque no solamente en clase les sucede a ustedes, sino que en su trabajo o en las diferentes esferas en donde ustedes se manejen, puede suceder que necesiten o se les requiera realizar alguna intervención o alguna comunicación hacia un grupo de personas, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de que ustedes puedan superar momentos como los que acaba de pasar José, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, entonces, en general, yo felicito muchísimo al grupo porque la mayoría de ustedes no se limitó a la presentación y eso era lo que yo quería ver. ¿Qué iban a hacer? Por ahí había una diapositiva que no tenía definiciones. No obstante ello, la compañera que le tocó explicar esa diapositiva desarrolló los temas, ¿verdad? Brevemente, yo comprendo que no tenemos tiempo, pero así rapidito. Ronnie Monroy, me gustó, ¿verdad? Cómo inició usted la presentación, sobre todo dar el respectivo saludo a la audiencia, ¿verdad? Porque ya vamos a ver que hay compañeritos que no lo hicieron. Entonces, me parece que es una cuestión meramente apresurada, apenas ayer se les dio el material. Considero que a mí me pareció muy bien cómo usted se desempeñó, ¿verdad? Adrián Soto fue el que no saludó a los oyentes, ¿sí? Y la verdad que con Adrián yo me perdí.
yo con Adrián sí me perdí. Como les digo, estas observaciones, compañeritos, no es para ofender a nadie, no es para que se sientan desmoralizados, ni que les vaya a perjudicar en ninguna puntuación, sino que son observaciones que, por favor, es bueno que ustedes las tomen y las mejoren. Entonces, Adrián nos saludó y yo, la verdad que sentí confuso lo que él dijo. La información no me llegó, creo que eran las partes del discurso, pero no lo entendí. O sea, yo sé que eran las partes del discurso, pero no fue puntual en cuanto a decirnos de qué estaba hablando. Patricia Hernández, debemos evitar, por favor, lo que son las expresiones bruscas. Y ya en esta presentación que viene, vamos a darnos cuenta que cada detalle cuenta, ¿sí? Cada detalle. Y nosotros como abogados, en algún momento de nuestras carreras, vamos a tener a un grupo de personas observándonos y escuchando lo que nosotros estamos diciendo. Así sea en una sala de audiencias o así sea en algún salón por algún tipo de evento social o académico, etcétera, ¿verdad? Entonces, Patricia, no podemos hacer o realizar expresiones bruscas o groseras cuando estamos exponiendo o disertando algún tema. Le felicito y que a usted le guste hablar, únicamente que el tono de voz yo lo siento un poco imponente y un poco duro, ¿verdad? Entonces considero que ese aspecto debemos de trabajar un poquito, pero vamos a ir viendo. Tenemos todavía varios días de este mes para ir conociendo esos ejercicios que nosotros podemos realizar en preparación, ¿verdad? A la hora de realizar una presentación. Andrea Ruiz, le faltó un poquito de lenguaje corporal. Considero que estuvo bastante bien, ¿verdad? Para la ocasión. Recordemos que esto es una cuestión académica y un poquito improvisada, pero el lenguaje corporal considero que nos faltó un poquito. Sí, Andrea, ahorita vamos porque se nos va el tiempo. Oscar Quinn, no lee bien, Oscar. O sea, yo decía, pero ¿en dónde? O sea, yo llevaba la lectura con ustedes y me di cuenta que no leemos bien. No leemos, no pronunciamos, o sea, cambiamos las palabras u omitimos, y eso lo que hace es que quita el sentido del texto o del párrafo que queremos explicar. Entonces, ahí sí, por favor. Valencia Alessandra, aún, o sea, yo sé que usted estaba leyendo, pero me encantó. Realmente yo creo que a todos les gustó. Como yo no sé si usted es maestra, Valencia. No está por ahí. No, licenciada, no soy maestra. No es maestra. No. Pero qué encanto. No, mire, de verdad se lo juro. Yo estaba así como que, bueno, o sea, ya ven que esos recursos de la retórica como que son un poquito aburridos para nosotros, pues nosotros somos abogados, pero pues tenemos que saber un poquito de todo, ¿verdad? Y esto no es la excepción, pero realmente hizo que yo pusiera atención en lo que se estaba diciendo, ¿verdad? A mí me gustó muchísimo cómo realiza esos altos y bajos en el tono de su voz y consiguió, ¿verdad? Mi total atención por completo, ¿verdad? Las pausas muy, muy bien hechas. Yo creo que no fui la única que se dio cuenta de ese detalle. Sidney Lionel, lea la carrera. También yo sé que por la premura, pero porfis, sí, en ese sentido sí tenemos que tratar de poner atención, por lo menos en el momento que estamos leyendo. ¿Saben por qué? Porque no siguen los signos de puntuación, no los observan. Sidney Lionel, no sé cómo se pronuncia su nombre, o Sidney, pero no observaba los signos de puntuación, las pausas que nos señalan la coma o el punto y coma, y perdía el sentido de lo que usted leía. Sí, usted lo explicaba porque previamente ya lo había leído, pero para nosotros o las personas que por primera vez le están escuchando a usted, no se entiende el texto
porque lo lea la carrera y sin observar los signos de puntuación, ¿sí? También me di cuenta que cambiaba las palabras. ¿De acuerdo? Paola Revolorio, nada más que sus manos me indicaban un poco de ansiedad. Realmente su participación fue un poco corta, pero sus manos, estar así haciendo este tipo de cosas, Paola, yo sentí que usted estaba ansiosa o quería salir, pero ya de eso, ¿verdad? Entonces, no, tampoco es correcto para un futuro. Bueno, Jocelyn Alejandra, pues como con usted ya hemos platicado bastante, créame que yo me sentí muy familiarizada. Creo que lo hizo bastante bien, solamente que no redundemos en las palabras. Por ejemplo, vemos que los recursos de la retórica nos señalan algunas cuestiones que están a nuestro alcance. Sin embargo, hay cosas que no, o sea, se nos informa para que podamos utilizarlos sí o no. En este caso, cuando estemos argumentando en un memorial de demanda o verbalmente ante un juez, no redundar. Por ejemplo, usted dice, estaba hablando de algo y nos decía que con respecto a lo que el juzgador va a juzgar, dijo usted, ¿verdad? Entonces yo hubiera utilizado o hubiera preferido escuchar con lo que el juzgador va a resolver o va a decidir. O sea, podemos realizar juego de palabras, pero ay, perdonen, no sé qué minutos. No sé si me explico, Jocelyn. Ahora con José. Gracias. Con José, pues vamos a volver ahora sí lo vamos a poner a cantar una canción para que se le quite primero. Miren, ahora Jainer, ahí anda que sí, que yo, que aquí, que allá, ¿verdad? Entonces ahora así lo vamos a hacer con José para que ya perdamos el miedo. Y miren ustedes, la presentación que yo les traigo el día de hoy, ¿verdad? Porque ya son las 52 ustedes, ¿no? ¿Cómo se va el tiempo? Yo creo que es muy poquito tiempo el que tenemos, pero no podemos hacer nada. Esta presentación ya va a estar a la mano el día de hoy. Miren, me falta una presentación cortita que fue la primera que vimos, de subírselas. Tengo ya la que subió Andreita anoche y esta que se la vamos a subir en un rato para que ya empiecen ustedes a estudiar, porque de esas presentaciones más la de mañana es que viene el examen, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos que conocer algo que se llama la comunicación kinestésica, ¿sí? Y ahorita van a conocer de qué se trata, porque hay diferentes formas de comunicarnos, compañeritos. Hemos estado enfatizando muchísimo en lo que es el lenguaje verbal, pero lo que es el lenguaje corporal, o sea, el no verbal, el que nosotros podemos realizar con nuestra cara, con nuestras manos, con nuestro cuerpo, a todo ello se le llama comunicación kinestésica, ¿verdad? Una persona comunica todo el tiempo, inclusive cuando no habla. Hay algo que denominamos comunicación no verbal, por ejemplo, los gestos. Por eso resulta de gran importancia que el mensaje sea consecuente con nuestras expresiones. Hay expresiones que dicen más de 1000 palabras, ¿verdad? Y eso nosotros lo vemos de forma cotidiana. Una persona comunica con sus gestos, con las prendas que usa, con el vehículo, con las joyas, etcétera, ¿verdad? O sea, hay muchísimas maneras con las cuales una persona puede comunicar mensajes. Una persona comunica con la expresión del rostro, el movimiento del cuerpo, la voz y las palabras. A este respecto de la comunicación kinestésica, ya vamos a ir dejando un poco lo que es la comunicación meramente verbal, sino que nos vamos a enfocar más que todo en lo que es la comunicación o el lenguaje corporal. Shakespeare escribió que todos los oradores emiten 2 discursos al mismo tiempo. El discurso que se oye y el discurso que se ve. En términos generales, la cara deja saber a los demás
cuáles son las emociones que experimentamos, mientras el resto del cuerpo revela la intensidad con la que las sentimos. Tenemos aspectos importantes como la postura, ¿verdad? Su postura y su forma de moverse dice a los demás hasta qué punto es usted alguien accesible a los contactos y hasta qué punto se interesa por lo que ellos tienen que decir. Cruzarse de brazos o cruzar las piernas en dirección opuesta a la otra persona y mantener las piernas muy juntas son posiciones cerradas que pueden indicar a la otra persona que usted está tenso o que el contacto no le interesa. Eso de estar con las piernas cruzadas en dirección opuesta a la otra persona es como cuando nosotros, o sea, hay alguien sentado a la par nuestra y pues nosotros como que cerramos las piernas y nos hacemos así como a un ladito, ¿verdad? Díganme quién no lo ha hecho. Yo creo que algunas personas, yo creo que sí, no todas, ¿verdad? Por su parte, el contacto visual es un requisito esencial para una buena interacción en situaciones sociales. Sonreír es probablemente la forma más importante que tenemos de revelar nuestro interés y de hacer que la gente se interese por nosotros. ¿Sí están viendo la presentación, verdad? Sí, licenciada. Gracias. Tenemos aspectos como la actitud exterior. La actitud exterior comprende la acción oratoria de los gestos, ¿verdad? O disposición corporal exterior. Esto incluye gestos faciales, los ademanes, los movimientos del cuerpo, es decir, el conjunto de presencia y movimientos que acompañan naturalmente al ejercicio de la palabra. Ustedes saben que nosotros no podemos hablar sin prácticamente movernos, ¿verdad? Porque somos personas naturales, no somos robots, no somos máquinas. Entonces, necesariamente cuando nosotros hablamos, movemos la cabeza, hacemos expresiones con la cara, ¿verdad? O con las manos. Entonces, todo eso, ese es un todo, ¿sí? ¿Quién levantó la mano? Luz Polanco. ¿Sí, Luz? Perdone, licenciada, fue un accidente, es que el bus, voy en el bus, entonces se movió, perdón. Bueno, entonces, los movimientos del cuerpo y sobre todo los gestos del rostro tienen mucha importancia. ¿Acaso ustedes, compañeritos, no saben cuando alguien está enojado? ¿Sí o no? Sí, se nota, Se nota, ¿verdad? También cuando hemos recibido clases, se da muchísimo que uno percibe, ya vamos a ver cómo se llama eso, que a veces emitimos señales inconscientes. A veces hemos tenido, tal vez en la primaria, en básicos o en otros tiempos, maestros, ¿verdad? Que nos hacen sentir incómodos y que nos dan miedo. Solo con, cómo se dirigen a los alumnos o a su público y uno ya le da pena a todo, ¿verdad? Sí, Kimberly. Aló. Kimberly, bueno, entonces, para el caso de los abogados, compañeritos, los movimientos del cuerpo se ven un poco limitados, ya que generalmente se dirige al tribunal sentado. No sé si ustedes han tenido oportunidad de estar en una sala de audiencias, ¿verdad? Pero siempre, no por lo general, siempre hay una mesa o un escritorio enfrente, hay dos sillas, la del patrocinado, ¿verdad? O cliente y la del abogado. Y pues hay un micrófono y está diseñada pues para que las partes puedan desarrollarse adecuadamente. Entonces, sí podemos pararnos si necesitamos hacerlo para obtener una mayor atención, pero por lo regular los movimientos corporales están limitados, es decir, no podemos caminar un poquito o dar pequeños pasos para dar dinamismo a nuestra disertación porque pues la estructura y la forma en cómo están organizados los muebles y todo no lo permite, ¿verdad? Pero
sí se pueden emitir señales de otra forma, ¿verdad? Con nuestras manos y con nuestra cara. El orador forense, entiéndase, ¿quién es el orador forense, compañeros? A ver, Kimberly que había levantado, pero es que hay varias Kimberlys, creo yo. Pues licenciada, perdón, ¿ahorita me escucha? Ah, Ramírez. Usted había levantado la mano. Cuando hablamos de un orador forense, ¿de quién estamos hablando? ¿De los abogados podría ser? ¿Del juez? De los abogados. Muy bien, gracias. Sí está poniendo atención. El orador forense. Creo que fue un señal y yo le iba a decir que con el tema de la kinestésica, cuando usamos mascarilla, logramos detectar cuando alguien se reía por los ojos sin necesidad de ver su rostro. Es correcto, así es, así es, así es. O también se reía tratando de, para que no la vieran y con los ojos trataba de simular, ¿verdad? Pero bueno, sí, es cierto, correcto, así es. Bueno, entonces, el orador forense ha de sentir y pensar cuanto diga, sin pretender la imitación de un supuesto personaje ni acudir a la exageración mímica para reflejar la verdad y la razón. Siempre vamos a conocer que existen personas exageradas, ¿verdad, compañeros? Que todo o muy dramáticos, eso no tampoco es correcto, ¿verdad? No lo dice la doctrina. El orador persigue la persuasión en los jueces que deriva de apoyar certeramente en la ley el derecho invocado, ¿verdad? Sin que se le presenten como frecuencia situaciones novelescas o extraordinarias. Y en la diapositiva que presentaron los compañeros hay algo de esto, ¿verdad? Dentro de la argumentación jurídica. A nosotros como abogados, como oradores forenses, siempre vamos a descansar, ¿verdad? Nuestros argumentos en un fundamento de derecho. Entonces, no es necesario que hagamos cuestiones como extremas o como bien lo dice la presentación, novelescas o extraordinarias, porque ahí sí que no viene al caso, ¿verdad? Recordemos que cuando hablas en público, tu persona, tu historial y tu forma de vestir y de comportarse son también parte del mensaje. Lo hablamos desde la primera clase, se recuerdan, por la forma de vestir. Sin abrir la boca, tu sola presencia ya lanza un mensaje que percibe la audiencia, ¿verdad? Hombres y mujeres, tenemos que dignificar nuestra profesión, por favor, ¿verdad? No hay que relajarnos y nosotros dignificamos nuestra profesión no solamente en el buen ejercicio de la misma, sino que también vistiéndonos de manera apropiada, ¿verdad? Aquí hay unos consejos prácticos, ya nos pasamos de la hora. Voy a darles los consejos y cerramos aquí. Aquí hay unos consejos prácticos con relación a la acción oratoria. O sea, ¿cuál es la acción oratoria? Todo ese conjunto de gestos y movimientos que nosotros realizamos con el cuerpo, ¿verdad? Evitar sentarse hasta el momento mismo de empezar para disminuir la desazón que se nota al llegar cierto tiempo sentado, sobre todo si el informe es extenso, ¿verdad? Si hay jornadas largas, por ejemplo, en un debate o en una audiencia que saben ustedes que va a llevar muchas horas, pues se recomienda no sentarse tan apresuradamente, sino hasta el momento de empezar, por lo mismo, porque también uno se cansa de estar sentado, entonces no se recomienda. Ahora, sentado ya el orador, sin dejarse caer en la silla, la postura debe ser recta, algo inclinada hacia adelante, ¿verdad? Así, como poniendo atención y manteniendo el dominio del cuerpo. Otro consejo es que se evitará retreparse en el asiento. Retreparse en el asiento significa dejarse descansar o como desplayarse, pues hacia atrás o recostarse así, ¿verdad? Y no podemos hacer eso en ningún lugar en donde nosotros somos protagonistas o estamos orando, ¿verdad?
Entonces, se evitará retreparse en el asiento para no dar sensación de cansancio o flojedad. Cuando por su estructura los asientos predispongan a ello, porque hay sillas, compañeros, que son tipo butacas o sillones que dan o apetecen, ¿verdad? Uno recargarse o descansarse en el respaldo, pues no lo debemos hacer, sino que debemos sentarnos hacia el borde, es decir, como lo dice en el párrafo anterior, sentados de manera recta y un poquito hacia el borde, un poquito hacia adelante para que no nos vayamos hacia atrás. La cabeza se mantendrá en posición natural y no demasiado erguida para evitar la impresión de arrogancia, porque si nosotros tal vez queremos vernos elegantes, ¿verdad? O vernos serios o formales, pero si lo hacemos demasiado, entonces vamos a dar otro mensaje. Entonces, sí, la cabeza de manera natural y no tan levantada para que no piensen que usted es creído, ¿verdad? Las miradas estarán fijas en el tribunal, o sea, la mirada de usted, dirigiéndoles algunas veces la mirada al fiscal o a la parte contraria, dependiendo, ¿verdad? Porque no en todas las audiencias va a haber fiscal. Si es de familia, la contraparte puede ser él o la señora, ¿verdad? Dependiendo de lo que se trate el juicio. O si es un juicio civil, pues puede ser fulano, sultano, mengano, ¿verdad? No en todas las ramas del derecho, ustedes bien lo saben, hay un fiscal. Entonces, digamos que a la contraparte sí se le puede dirigir la mirada algunas veces, ¿verdad? Cuando se le interpele directamente, pero no siempre. Por lo regular, la mirada va dirigida hacia el juez. También se abstendrá el orador de dirigir la vista hacia el público. Por ejemplo, hay algunas veces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero durante nosotros estamos estudiando, algunos profesores muy amablemente nos llevan a presenciar audiencias, ¿verdad? Entonces, si usted es abogado en una de esas audiencias, no debe dirigir su mirada nunca a los alumnos, por ejemplo, que están presenciando esa audiencia. Entonces, en este caso, tratándose del abogado del orador forense o el abogado, no puede dirigirse hacia el público que está en la sala de audiencias porque solo compete dirigirse hacia el juzgador y eventualmente a la contraparte, ¿verdad? Entonces se abstendrá el orador de dirigir la vista hacia el público como regla general porque no busca el ascenso del auditorio, sino el de los jueces. Eso es lo que se busca, esa aprobación. Es efecto deplorable dirigir los ojos hacia el suelo porque parece indicar excesiva modestia o apocamiento. Puede ser que se sienta que la persona está siendo muy modesta o se está ahí sí que disminuyendo a sí mismo. Entonces nos vamos a quedar por aquí para no quitarles más su tiempo. Yo esta igual, aunque no la hayamos terminado, por favor me le dan lectura para el día de mañana y ya solo la repasamos a grosso modo y terminamos. Voy a subir un ejercicio en internet. Hay una guía de audiencias. Andreita, me escoge el grupo 2, por favor. El grupo que usted quiera, pues, que va a pasar mañana porque no vamos en orden. Voy a subir una guía de audiencias que esa no la ofrece el organismo judicial, fíjense, no en todas las ramas, pero es de una audiencia laboral y esa está disponible en internet. Y a nosotros, bueno, a ustedes, pues y a mí, cuando me acababa de graduar, me ayudó muchísimo. A ustedes les va a ayudar porque nos orienta. Así que, por favor, se van a repartir esa guía y la van a desarrollar el día de mañana, el grupo que Andrea señale. ¿De acuerdo? Perfecto, Ligda. Entonces se prepara el grupo 3. Le voy a mandar al grupo el screenshot de quienes conforman el grupo 3 y así se van organizando. Vale.
Entonces voy a mandarle a Andreita yo los archivos y me hace favor de subirlos para que ellos lo desarrollen el día de mañana. La idea es que se vayan desenvolviendo poco a poco en diferentes cosas, ¿verdad? Y pues continuamos mañana ya con el último contenido para el examen, ¿sí? Me parece, licenciada. Bueno, que estén muy bien, que pasen feliz tarde, se cuidan. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz